La ciudad de Pompeya es conocida por la tragedia que ocurrió el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, cuando el volcán Vesubio despertó con gran fuerza, enterrando bajo sus cenizas la ciudad por completo, junto a Stabiae, Oplontis y Herculano. El Parque Arqueológico de Pompeya nos lleva a dar un salto en el tiempo, una inmersión total en un mundo desaparecido, visitar los salones de los templos, los edificios públicos, las ricas villas o pasear entre las antiguas tiendas, las casas populares o los burdeles de la época. La gran erupción del Vesubio sepultó a Pompeya bajo una gran capa de material volcánico que la conservó durante cientos de años tal y como era en el siglo I. Los orígenes de Pompeya son inciertos, si bien los restos más antiguos hallados en la ciudad datan del siglo IX a.C. Los expertos creen que ya existía como ciudad en el siglo VI a.C. El Teatro Grande de Pompeya posee unas características claramente helenísticas. Se construyó en la ladera de una colina utilizando su pendiente para formar el graderío, una disposición típica de los teatros griegos. Además, su planta tiene una forma de herradura, diferenciándose del modelo tradicional romano, con forma de hemiciclo o semicírculo. La cavea o zona reservada al público podía acoger unos 5.000 espectadores y estaba dividida en tres partes. La ima cavea, revestida de mármol, que estaba reservada a los decuriones y a los ciudadanos importantes. La media cavea, la más amplia y con mejores vistas del espectáculo, asignada a los gremios, y la summa cavea, destinada a la plebe. En el teatro se representaban comedias y tragedias de tradición grecorromana. Fue el primer gran edificio público que se limpió completamente de los depósitos de la erupción. La romanización de Pompeya se produjo cuando entró definitivamente en la órbita romana, como ciudad aliada en el siglo III a.C. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviadas hacia Roma y el sur de Italia, siguiendo la cercana vía Apia. En el año 62, un fuerte terremoto dañó seriamente la ciudad de Pompeya. Según Tácito, quien dice, fue en gran parte destruida por un terremoto. Más tarde se emprendieron trabajos de restauración, que todavía no habían concluido cuando el Vesubio entró en erupción. Actualmente en cuestión, la fecha del 24 de agosto del año 79, fecha tradicional de la erupción y avalancha piroclástica que destruyó Pompeya, aparece en el relato de Plinio el Joven. La población de Pompeya en el año 79 se calcula que estaba entre 10.000 y 15.000 personas, mientras que hasta ahora se han encontrado unos 2.000 cadáveres. Dado que el volcán había dado signos y evidencias de su actividad volcánica, cabe pensar que la mayor parte de la población pudo huir y salir de la ciudad. Un termopolio era un establecimiento comercial en el que se podían comprar alimentos listos para comer. Hoy en día se podrían comparar con los establecimientos de comida rápida moderna. Templo dedicado a Asclepio, patrón de la medicina, como sugiere una estatuilla y una caja médica encontrada en él. La casa de Menandro representa el típico ejemplo de casa familiar de alto rango. Las primeras edificaciones de la casa de Menandro se remontan al siglo II a.C. La villa fue objeto de continuas ampliaciones,
hasta que acabó ocupando la mitad de una ínsula, una manzana de casas. El atrio está decorado con frescos con escenas de la Ilíada y la Odisea. El atrio toscano tenía un techo sujetado por vigas de madera que se ha conservado intacto y un impluvium realizado en mármol. En un templete se veneraban los lares protectores de la familia. Las grandes columnas del peristilo eran de estilo dórico. La casa cuenta con una pequeña zona termal por debajo de la cual se encuentra un ambiente subterráneo, quizás una cantina, en el que se encontró una caja con 118 piezas de plata. Este tesoro formaba parte del servicio de la familia. La vajilla encontrada incluía formas para servir el vino, pero sobre todo platos y copas para utilizar durante los banquetes. Una de las comodidades de que disponía la casa era la sala de baños calientes, el calderio, decorada con delicados mosaicos. La casa de Menandro debe su nombre a la figura representada en este fresco, un comediógrafo griego que fue muy apreciado por los romanos más cultivados. La casa pertenecía a Quinto Popeo Sabino, de la familia de los Pompei, emparentados con la emperatriz Popea Sabina, segunda mujer de Nerón. Esta rica villa urbana poseía, como era habitual en la época, espacios bien diferenciados para recibir invitados, para residentes y para esclavos. Por el lado sur de la casa se llega a la zona rústica, donde se expone la reconstrucción de un carro de la época. Cuando a partir del siglo XVIII el sitio fue excavado, los arqueólogos descubrieron, aparte de cientos de edificios, unas redes bien conectadas de carreteras, un complejo sistema de agua y unas calles bien pavimentadas, algunas con marcas de rodadura de los carros, y grandes piedras labradas que cruzaban la calle a modo de paso de peatones, las cuales permitían a los habitantes de la ciudad cruzar las calles sin mojarse cuando el agua de lluvia las inundaba. Domus es la palabra latina que hace referencia a las viviendas familiares romanas de cierto nivel económico. En la denominada calle de la Abundancia se encuentran varias casas de cierto nivel, entre ellas la del Efebo. Esta casa del Efebo recuerda una rica morada de la clase mercantil de la época. Fue agregando antiguas casas comunicantes entre ellas y destaca por el lujo y la fastuosidad de las decoraciones de sus paredes y pavimentos. Se han restituido valiosas vajillas de banquete, obras artísticas de valor y una estatua de bronce de un efebo que le ha dado nombre a la vivienda. La casa cuenta con un elegante jardín donde hay una pérgola sostenida por 4 columnas que protegían los bancos de un triclinio estival.
Son curiosos los enormes pasos de cebra de piedra que se utilizaban en aquella época. Con ellos los ciudadanos podían cruzar la calzada sin mancharse los pies, ya que ésta estaba normalmente inundada y bastante sucia. La ciudad de Pompeya ha permanecido en el olvido hasta que fue redescubierta en el siglo XVI. En 1748 comenzaron las excavaciones y desde entonces han sido desenterradas más de 45 hectáreas de terreno. Las ruinas de Pompeya son muy extensas y entre ellas es posible recorrer gran cantidad de edificios en los que los ciudadanos hacían su vida diaria. Uno de los edificios más curiosos que ver en Pompeya es el Lupanar, un prostíbulo de la época en el que se pueden ver las rudimentarias camas de piedra que utilizaban, además de algunos frescos con pinturas eróticas. En una calle secundaria vemos uno de los burdeles que se han encontrado en Pompeya. Como en toda ciudad romana, el foro era el centro cívico y el corazón de la vida comercial de Pompeya. Era un amplio espacio abierto con forma rectangular, rodeado en tres de sus lados por una columnata y en el otro por el templo de Júpiter, con varios edificios públicos importantes en torno a él. Tenía un área libre de 145 metros de longitud por 38 metros de anchura. Estaba pavimentada en piedra. En ella se erguían estatuas conmemorativas del emperador, de miembros de la familia o de ciudadanos locales de alguna importancia. La Basílica de Pompeya era la sede de la administración de justicia y junto al foro constituía el edificio más importante de la ciudad. Tenía 5 puertas que abrían hacia el foro, que daban paso a 3 naves internas. La época de su fundación se calcula hacia el 120 a.C. Pompeya fue una ciudad espectacular y resulta sorprendente que se encuentre en un estado de conservación tan bueno. Durante la visita se tiene la sensación de estar visitando una ciudad que aún continúa siendo habitada, ya que se conservan la mayoría de los edificios y gran parte de la decoración de las casas. Pompeya fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Pompeya, una ciudad para no perdérsela.